Ok, buenas noches, qué bueno que estén acá. Hoy vamos a tener una tertulia, para mi gusto, muy iluminadora, porque nos va a enseñar a ser cuidadosos con el lenguaje de la vida, con el lenguaje del alma, con el lenguaje del universo, con el lenguaje de Dios, con el lenguaje del mundo de todas las posibilidades, con el lenguaje del campo unificado, con el lenguaje del Dios Padre, con el lenguaje de Dios. Y eso se llama sincronicidad. Y me encanta este tema, alguna vez leyendo a Milán Kundera, Premio Nobel de Literatura, en La insoportable levedad del ser, él hablaba de las coincidencias. La coincidencia que hubiese llegado ese día a ese bar y que hubiese estado ella, Teresa, y que ella fuera la que le estaba atendiendo y que tuviese ese gorro que ella tenía, del color, la sonrisa, la actitud, y después ella se convirtiese en alguien muy especial para él. Un poco por falta de conocimiento, a esa sincronicidad, que tal vez un nombre más adecuado sería diosidencias, le damos el nombre de casualidad, de suerte, de mala suerte, y realmente cuando somos capaces de observar la vida en retrospectiva, nos damos cuenta que no existe ni la mala suerte ni la buena suerte, que las cosas son como son cuando nos gustan, y que cuando no nos gustan, las cosas son como son. Y que eso que en su momento llamamos mala suerte se puede convertir en nuestra mejor bendición. Y que eso que en su momento pensamos que es lo mejor, se puede convertir en uno de los procesos más difíciles de sanar. Y un hombre como Carlos Vallés, en un libro que escribió llamado Ligero Equipaje, habla de un libro dedicado a Tony de Melo, de ese proceso en el cual al sabio del pueblo le dicen que qué buena suerte porque se encontró un caballo. Y él dice, buena suerte, mala suerte, no sé. Y todos saben que es un ser poco comprendido, como en la historia lo muestra, que la gente que de alguna manera mostró mejor información que el común no fueron comprendidas. Porque si hubiesen sido comprendidas, no tendría mejor información, tendría la misma información que los demás. Los seres humanos, cuando están en su zona de confort, cuando están con personas que piensan, hablan, sienten parecido, pues están tranquilos porque no se sienten amenazados. Pero después, a este caballo empezó su hijo a quererlo domar, ¿sí? Y se cayó y se rompió la pierna. Y entonces pasaron los del pueblo y decían, qué mala suerte. Y él dijo, buena suerte, mala suerte, no sé. Lo único que puedo ver, observar y decir es que mi hijo estaba domando un caballo y se cayó y se rompió la pierna. Y siguen pensando que es un hombre difícil de entender. Y después pasa el ejército y se llevan los hijos a todos los hijos mayores de 18 años para la guerra, menos al hijo del sabio porque tiene la pierna rota. Mala suerte, buena suerte, no sé. Simplemente puede decir y observar que se llevaron a todos menos a su hijo. Pero cuando tenemos esa tranquilidad de dejar de juzgar las cosas como buenas o malas, simplemente podemos empezar a disfrutar la vida. Y muchas veces les he dicho que el orden, y se lo comparto mucho a mi hijo, le digo, el orden es disfruta primero. Sea lo que sea que estés haciendo, disfrútalo, celébralo. No importa lo que sea, celébralo. Porque al celebrarlo, estás en tu mejor vibración. Después, acostúmbrate a aprender de todo lo que pasa. Siempre hay una lección. Porque cuando la lección queda aprendida, el alma ya queda llena. Pero si la lección no queda aprendida, se va a tener que repetir una y otra vez múltiples experiencias hasta que la lección quede aprendida. Y después de que estás disfrutando y aprendiendo, viene la opción de servir, de dar lo mejor de ti para la humanidad y empezar a vivir tu vida por propósito. Y es diferente cuando se vive una vida por propósito a cuando se vive una vida por necesidad. Y la mayoría de las personas están viviendo su vida por la necesidad económica, afectiva, de salud, X o Y. Y más allá, lo que buscan es aprender cómo resolver esa necesidad. Y en lugar de celebrar, están padeciendo la experiencia. Entonces tenemos invertido el proceso. En lugar de celebrar, aprender y servir, estamos actuando de manera inconsciente, estamos dando soluciones que no necesariamente son las correctas y estamos botando nuestra energía. Y esto sucede principalmente por falta de información.
Y aquí viene algo que a mí me encanta, y es primero romper el paradigma de que estamos sueltos, de que estamos solos. Y hoy te va a quedar claro que absolutamente nada pasa en tu vida, ¿sí?, que no esté interconectado entre todos los seres humanos. Lo que tú haces sí afecta a la humanidad. Lo que tú haces sí te afecta a ti. Lo que tú haces sí te afecta a tu familia. Lo que tú haces sí afecta a la sociedad. Entonces, dicen que una mariposa, cuando empieza a que sus alas empiecen a moverse, ese cambio de vibración afecta a todo el planeta. Y decimos, pero ¿cómo va a ser así? Bueno, la vida funciona a través de pequeños cambios microscópicos. Y hoy quiero hablarles de eso, de la sincronicidad, para que salgamos del paradigma de que algo es por suerte, por buena suerte o por mala suerte. Pero esto viene desde el concepto de muchos de los teóricos del positivismo, motivadores, te dicen, tú eres un campeón, tú eres una campeona, porque eran millones de espermatozoides y tú fuiste el primero y ganaste la primera carrera, o sea que tú naciste para triunfar. Mentiras. Hoy en día se sabe que eso no es cierto. Entre los millones de espermatozoides que ofrece un hombre para fecundar un óvulo, muchos llegan a la vagina y mueren al solo tocar el líquido. Inmediatamente mueren. Y solamente hay uno, que no se sabe si es el 1, el 10, el 100, el millón, el 2 millones, dentro de la magia de la vida, que tiene la información del ADN, del ácido desoxirribonucleico, perfecta para mezclarse con el ADN del óvulo y crear ese cuerpo que tú tienes. Luego, no vayas a comprar teorías donde existe algún error. Einstein diría que si la naturaleza tuviese solamente un error, el mundo sería un caos. Pero la vida marcha en perfección. La imperfección está en los ojos de quien ve. Y generalmente lo que nos sucede es que como miramos las cosas basados en la información que tenemos, basado en la miopía de nuestro pasado, entonces generalmente juzgamos que las cosas son correctas o incorrectas, a tiempo o a destiempo, en el lugar o en otro lugar, difíciles o fáciles. Pero cuando nos damos cuenta que estamos conectados, que nada es separado y que el mundo es perfecto, entonces aprendemos a acelerar la vida. Y muchas veces en el camino en el que estamos, solamente logramos dar ese paso cuando estamos focalizados en el pasado. Cuando estamos recordando, nos damos cuenta que todo sí es perfecto. Pero cuando estamos proyectando, nos llenamos de miedo. Empezamos a creer que, ¿y qué tal si no? ¿O qué tal si sí? Y muchas veces queremos que en determinadas cosas se haga nuestra voluntad. Y les he dicho en varias tertulias anteriores que nosotros tenemos la potestad de saber de dónde queremos salir y hacia dónde queremos llegar. Pero no tenemos el control de cómo llegar, qué acontecimientos van a suceder para que ese resultado final realmente se dé en cada uno de nosotros. Y hemos hablado que eso es representado por la religión a través de la famosa Semana Santa, donde hay un viernes donde se sacrifica, un Viernes Santo, donde se sacrifica todo lo que no se quiere. Y usted y yo sabemos exactamente las cosas que no queremos. Usted y yo sabemos qué queremos cambiar a nivel económico, a nivel afectivo, a nivel de salud. Eso es muy fácil. Y también hay un domingo de resurrección, que es, también lo sabemos, todos queremos, todos o la mayoría sabemos cómo queremos estar físicamente, cómo queremos estar económicamente, cómo queremos que sean nuestras relaciones. O sea, entre el viernes y el domingo es muy fácil, desde donde yo quiero salir hacia donde yo quiero llegar. Pero el sábado, ese sabbat, sí se vuelve la gran prueba, porque generalmente en ese sábado queremos nosotros controlar, en eso que bíblicamente se llama el día de descanso, que es el día en que ya se coloca todo en las manos del Dios Padre, en las manos del Altísimo, del campo unificado, llámalo como quiera, de la conciencia. Y ya tú confías. Ya ahí no hay opción de que algo marche mal si las cosas fueron correctas. Lo que no se vale es colocar los ingredientes equivocados para obtener la cosecha correcta. ¿Qué significa esto? Si yo quiero tomates, debo verificar que estoy sembrando tomates el viernes para recoger tomates el domingo. Lo que no se vale es que yo siembre yuca esperando el domingo recibir plátanos. Tengo que tener la capacidad de interrelacionar las siembras con las cosechas. Y en ese orden de ideas,
entonces nos vamos volviendo cada vez más expertos en seleccionar lo que queremos dejar, hacia dónde queremos ir y cómo sembrar en nuestra capacidad de descargar ese futuro para que lo que estamos recogiendo sea exactamente lo que queremos. Pero muchos de nosotros, por falta de información, queremos jugar el papel de Dios Padre, y me voy a referir al Dios Padre porque Jesús el Cristo decía, mi Padre que es el vuestro, porque el Dios Hijo lo vas a encontrar en tu corazón, aunque hoy no es una tertulia sobre espiritualidad práctica, de hablar del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero quiero que sepas que cuando hablo del Dios Padre, me estoy hablando al creador de todo el universo, de todos los universos, del mundo, y a ese donde los límites no existen, y que me da la potestad de crear lo que yo quiera crear, me da la potestad de ser lo que yo quiera ser, de aprender lo que yo quiera aprender, de tener lo que yo quiera tener. Que los límites los coloco yo. Y me dice, lo único que tienes que saber es que aquí, en esta conciencia, tú vas a poder crear lo que tú tienes conciencia de ser. Y eso sí es tu libre albedrío. Tú tienes conciencia de ser algo y hay cosas que ya tienes conciencia de que quieres dejarla. Y quieres adquirir una nueva conciencia de ser. Y aprendes esa ruta, porque inicialmente estás pasando por carencia económica, y esa carencia económica es porque tienes conciencia de ser de escasez. Y ahora quieres adquirir la conciencia en ese domingo de resurrección de ser de prosperidad. Y para eso se te invita a vivir desde la prosperidad, porque la conciencia es un eterno presente. A sentir, a vivir, a hablar, a actuar como un ser próspero. Lo que debes aprender es que no vas a conseguir ese domingo de resurrección de prosperidad mientras hoy estés sintiendo escasez. Esos son parte del proceso de la ruta de la creación. Cuando ya entendemos esto, vamos a entrar en esos comos que hemos hablado durante todas estas tertulias, que los comos no pertenecen a ti. Cuando tú sabes que esa conciencia de ser, ese Dios Padre, el mundo de todas las posibilidades, el campo unificado, llámalo como quiera, o simplemente dile Dios, tiene formas que tal vez tú no entiendas, pero que son perfectas para que tú obtengas tus resultados. Y esas formas se desarrollan a través de una palabra que se llama sincronicidad, que es el lenguaje de la vida, o diosidencia, que muchas veces por ignorancia pensamos que es suerte o mala suerte. Y hoy quiero que sepan que no existe la casualidad. ¡Qué casualidad que escuché esto! ¡Qué casualidad que te vi! ¡Qué casualidad que llegó esta persona! Mientras tú creas que existe eso que se llama casualidad, vas a estar perdido en el papel de víctima, creyendo que alguien externo crea los resultados que tú, de manera consciente o inconsciente, estás creando. Y es mejor que empecemos a sentir que hay un Dios todopoderoso, que es infinito, que es eterno, que es sabio, que me apoya incondicionalmente en lo que yo quiera creer y crear. Y que no me juzga, simplemente me apoya a través de unas leyes. Y esas leyes me dan la oportunidad de observar si mi creación es lo que yo realmente quiero o no. Y también decíamos que parte de la creación teníamos que entender si era una creación desde el alma, desde tu proyecto de vida, desde lo que tú viniste a hacer a este planeta, o es una creación desde el ego, desde la separatividad, desde el competir, desde el miedo, desde esa memoria que te tiene atado al pasado, esa memoria de tus ancestros, de tu programación celular mientras tu madre estaba haciendo ese vientre, desde la genética y todas las cosas que vivenciaste los primeros 10 años de vida, o desde tu entorno. Cuando eres capaz de liberarte de todo ese lastre que te condiciona, y puedes aprender a danzar en el Dios, en el mundo de todas las posibilidades, entonces aprendes que tal vez tú, para solucionar algún problema, tienes 7 o 10 opciones. Tal vez para mejorar tu salud, sea ir al médico, hacer una dieta, hacerte una cirugía, X o Y. Pero para el mismo creador del universo, hay N opciones de lograr tu salud. Tal vez tú creas que para tu prosperidad tengas que entrar a través de un trabajo para generar un ingreso, a través de un préstamo, a través de un negocio, a través de robar, de secuestrar, como sea. Pero ese es tus límites. Pero para el creador del universo es N posibilidades para darte prosperidad.
Al punto que Jesús el Cristo nos lo mostró multiplicando panes, peces, convirtiendo el agua en vino. Porque Dios siempre tiene N opciones. Para tu parte afectiva, tal vez creas que tu corazón logre llenarse de amor con X o Y persona, porque simplemente estás sanando tu relación de papá o tu relación de mamá. Pero cuando estás en Dios, sabes que tú mereces ser amado incondicionalmente o amada tal como eres. Y que las personas perfectas llegan en el momento perfecto para poder frecuenciarse contigo desde ese espacio de amor, de aceptación, de proyecto de vida. Entonces, el primer cambio de paradigma es yo hacer mi voluntad para lograr los resultados, o yo que entro en la conciencia del ser, en el Dios Padre y confío en Él. Porque cuando quiero hacer mi voluntad, entonces quiero manipular los cómo. Y quiero que el camino, la ruta del resultado sea exactamente como yo elijo. Pero cuando entro en la conciencia del ser, cuando entro y me coloco en la parte de Dios, en esa cuarta parte del Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Y entiendo en lo profundo que cuando estoy en la luz, cuando estoy en mi mejor versión, cuando he entregado mi voluntad a mi sagrado corazón, entonces no es que hágase tu voluntad, es que sé, no que crea, es que sé que la voluntad de Dios está siendo hecha. Y también entiendo que sufrir o botar energía es por rebeldía de querer hacer mi voluntad, aún a sabiendas que si lo que estoy queriendo crear no se está dando, es porque algo mejor viene. ¿Y quién no está dispuesto a cambiar lo que tiene por algo mejor? Sin embargo, en lo más profundo de nuestro ser, dudamos de que eso sea cierto. Creemos que eso tan bueno no dan tanto. Yo prefiero esto que es conocido a algo desconocido. Y tal vez algunos estudiosos del comportamiento humano determinan que eso tiene que ver con el primer cambio que existió en nuestras vidas, y es cuando el feto se estaba formando en el vientre materno. En ese momento, el primer cambio, ese ser que le estaba dando amor, a través del cual el cordón umbilical le estaba nutriendo, que estaba nutriendo sus células para crear ese feto, empieza el momento del nacimiento, y para eso, para parirlo, empieza el dolor. Y entre más se acerca su momento de nacimiento, más doloroso es el proceso para ese ser que le da amor. Y cuando ya sale por un canal estrecho y sale de estar en 37 grados centígrados más o menos a 20, 22 grados frío, le cortan el suministro, el cordón umbilical, le sacan las flemas, lo secan con una toalla que para el nivel de sensibilidad es como si nosotros nos secáramos con una lija, y antiguamente le daban una nalgada, una palmada en las nalgas para que reaccionara. Ese primer cambio a nivel celular es tan frustrante que después decimos cosas como: más vale lo conocido, malo conocido que bueno por conocer. Y hoy vamos a romper ese paradigma, esa falsa información. Y vamos a empezar a grabar que todo cambio es mejor, todo lo que viene es mejor, porque Dios está a cargo, porque el Padre, el Dios Padre, el creador del universo, que hace que todo se mueva a través de la vibración, de la energía que nos tiene interconectados, sabe cuál es la forma perfecta para que yo obtenga ese domingo de resurrección, para que tú tengas la vida que tú quieres. Y lo único que se te pide es que vibres en tu mejor versión. Acá hablábamos en otra tertulia que le llamamos a eso la energía del Espíritu Santo, donde siempre piensas en el bien mayor y los más altos fines, donde jamás haces algo donde otra persona tenga que perder. El gano-pierdes no existe. Eres tu mejor versión, las personas las colocas en la luz para que sean la mejor versión para ti, tú eres la mejor versión para los otros, y el lugar es el mejor lugar. Es lo único que se te pide para poder entrar al Padre. Y cuando ya estás en tu sagrado corazón conectado con el Dios Padre, ¿sí?, en ese momento, cuando aprendes a confiar, entonces sabes que la voluntad de Dios está siendo hecha, y esas cosas que tú crees que fueron equivocadas, fueron las correctas, fueron perfectas. Pero hay un momento en la vida que observar eso lo hacemos desde la retrospección, mirando hacia el pasado. La maestría está en ser capaz de observar eso hacia el futuro. Yo estaba hoy con un amigo y estábamos hablando sobre los procesos de cambio. Le decía: wow,
si hiciéramos una observación bien minuciosa en nuestras vidas, desde ver que no fue el espermatozoide equivocado, ni el óvulo equivocado, sino fue el perfecto, que nuestros padres, el padre que seleccionamos, era el padre perfecto para lo que nosotros teníamos que aprender, al igual que nuestra madre con todas sus virtudes y todos sus defectos, que cada una de las cosas que aparecieron muchas veces se convirtieron en la mejor forma de ir completando ese plan de vida. Y yo recuerdo que cuando empiezo a unir todos esos hilos invisibles, todos esos que llamaría Steve Jobs puntos de conexión, porque Steve Jobs llegó a este planeta a través de la adopción, y las personas que lo iban a recibir en adopción querían era una niña, entonces no lo aceptaron. Su padre que lo aceptó era una persona de bajos recursos y le hicieron firmar que le daban el hijo en adopción siempre y cuando él se comprometiera a llevarlo hasta estudiar en la universidad. Y él se comprometió. Con un solo problema, que Steve no le gustaba la universidad. Y entonces, pero tenía que entrar para no fallarle a su padre adoptivo. Y estando en la universidad, pasando por los salones, aburrido de sus clases, fue que empezó a inventarse todos esos lenguajes que ustedes conocen, los diferentes tipos de letra que después le sirvió para sus ordenadores. Y él crea una compañía muy importante que es la Apple, que cambia la forma de relacionarse al mundo. Y después la pone a la venta para poder generar, para poder apoyar su crecimiento. Y los nuevos socios lo sacan de la empresa que él fundó. Y él se va de ahí, sale de la compañía y monta esta empresa de dibujos animados, creo que es Pixar. Y ahí logra tanto dinero que puede volver a Apple y comprarla de nuevo. Pero él reconoce que cada una de las cosas que en su momento fueron erradas, cada una de las cosas que fue un problema, se convirtió en la gran bendición para completar su proyecto. Porque ¿qué sería de nosotros si no existieran los teléfonos inteligentes? Que para los que no tienen esa información, a principios de los años 70, de los años 90 no existía. Se hicieron muy comunes a partir del 2000. Y hoy en día casi que la oficina es portátil. Y ese fue un regalo que nos entrega. Él viene y nos deja este nivel de tecnología. Y él aprende esos puntos invisibles. Sabe que cada cosa que le llevó, considerándola buena o mala, fue perfecta para llevarlo al paso de cumplir el propósito de su alma. Entonces, aquí, inicialmente en esta tertulia, quiero que sepas que tienes dos opciones. Número uno, seguir tu plan divino, tu propósito de vida, que te recomiendo que no haya nada más importante que eso. ¿Y cómo sabes que estás en propósito? Porque independientemente de la travesía, independientemente de las dificultades, estás feliz. Gabriel García Márquez cuenta que cuando empezó a escribir 100 años de soledad y estaba con su esposa Mercedes, no tenían plata, tuvieron que empeñar en la plancha para tener dinero para comer. Sin embargo, estaba feliz escribiendo y de ahí sale, en esa época es que termina 100 años de soledad, un libro que lo inmortaliza. Entonces, muchas veces esos momentos más difíciles se convierten al momento de recordarlos como en el apoyo para convertirnos en nuestra mejor versión. Ahora, tienes dos opciones. Uno, escuchar tu alma. Te recomiendo que lo hagas. ¿Y cómo hago, Daniel? Mira, hay muchas formas. Tu alma siempre te va a hablar desde lo que tú sientes. Hay una diferencia entre pensamiento, sentimiento y emoción. Primero vas a separar pensamiento de sentimiento y emoción. Después, con mayor maestría, sentimientos de emociones. Y cuando ya aprendes a escuchar esos sentimientos, vas a entender que tu alma siempre te ha hablado. Tú le preguntas a alguien que estudió ingeniería, ¿por qué no fuiste sacerdote? No me interesaba. Le preguntas a alguien que estudió ingeniería, mira, ¿por qué no estudiaste medicina? No me interesa. O sea, como que ya sabemos lo que queremos. ¿Por qué no quisiste ir a tal parte? No me interesaba. Aprender a escuchar el alma es importante. Te pones en la luz de tu Espíritu Santo y aprendes a comunicarte con esa luz en tu corazón, con tu sagrado corazón. Porque a nivel espiritual hay una premisa muy importante: la intención basta. No tienes que hacer grandes malabares de meditación para que Dios te escuche. No tienes que hacer algo extraordinario para conectar, no, la intención basta. Por eso en una oración es escuchado cualquier ser humano, independientemente del tipo de oración. La oración de aquel que simplemente cierra los ojos para hablar con Dios, la oración de aquel que simplemente repite frases a través de rezos, la oración de aquel que simplemente observa su respiración. Hay tantas formas de orar. Y la única forma equivocada de orar es no hacerlo.
Entonces, en la medida que tú te acercas con tu mejor versión, vas a vivir el propósito y lo vas a sentir. Tú sabes que estás en el lugar que es. Y cuando no estás en el lugar también lo vas a sentir. Y vas a sentir la necesidad de volver al punto donde te conviene, donde debes estar expresando tu ser. Por otro lado, tienes la opción simplemente de vivir tu vida a través de sobrevivencia, trabajar en algo que tienes que trabajar para poder sobrevivir, comer, vivir, compartir con personas que te toca, vivir la vida y eso generalmente lleva a algo que se llama aburrimiento. Y aburrimiento es señal de que tenemos que cambiar. Pero cuando hay emoción, cuando cada día es nuevo, cuando no importa las dificultades, yo estoy ahí estás siguiendo tu alma. Ahora, si ya estás siguiendo tu alma, que es la primera recomendación que te hago, viene lo segundo. Vamos a entender las señales. Vuelvo a repetirte, es fácil verlas hacia el pasado, pero hay que observar y confiar en esos cómo para que esa sincronicidad hacia el futuro no nos evite parar de sufrir. Dice, pare de sufrir, oración al Espíritu Santo. Es pare de desconfiar, aprenda a tener certeza, aprenda a saber que Dios está a cargo. La mano de la vida no se equivoca. Tú no llegaste en tiempo y espacio equivocado, no compartiste con las personas equivocadas. Y estaba haciendo un análisis de mi vida porque muy niño salí de mi casa y vivíamos en Bucaramanga, que es una ciudad en Colombia. Íbamos para Bogotá, que es la capital, me fui para la capital. Y recuerdo que en casa estaba acostumbrado a desayunar, almorzar y cenar a la misma hora, ¿sí? Y casi que podíamos saber qué era el desayuno, qué era el almuerzo, qué comida, dependiendo del día. Y cuando me voy pidiendo autostop y llego a un pueblo, y en ese pueblo simplemente voy a preguntar cuánto vale un almuerzo y me dan el precio y digo gracias, yo no tenía plata. Y la señora me dice que coma, y le digo, y ahí dije, uy, los ángeles existen. Y de pronto conocí una persona con la que me relacioné, que recuerdo que le faltaba un brazo, él pedía dinero, y yo lo acompañé, y con él llegué hasta Tunja. Y en Tunja simplemente él ya no quiso que yo lo acompañara más, y llegué a Bogotá. Y fui a Bogotá a una casa que mi padre le había regalado a un hermano de él. Y le dije que yo quería quedarme allá porque me había ido de la casa. Y esa noche, él es pastor cristiano, ya se fue a este planeta. Esa noche a él, según dice, el Espíritu Santo le habló. Y le dijo que no le convenía que yo me quedara en su casa. Y me echó. Y terminé en un lugar limpiando latas para colocar pan a las 3 de la mañana. Y de ahí terminé yéndome para otro sitio de Bogotá totalmente lejos. O sea, no tenía nada que ver con ese lugar. Un poco sintiendo por qué así había reaccionado mi tío conmigo. Hoy debería yo haberle dado gracias, porque gracias a ello llegué a un lugar y pude estudiar. Yo estudié bachillerato en Colombia en un colegio femenino, en la noche. Y llegué a un lugar donde conocí a un amigo, que me hice amigo, que me llevó a una fiesta que me presentó a la que fue mi esposa. Digo, mire eso, o sea, ¿cómo la sincronicidad? Si mi tío no hubiera hecho, me hubiera quedado en ese lugar. Pero yo pregunto, ¿cuántas de esas sincronicidades hay en su vida? Y después empiezo a observar una cantidad de sincronicidades y empiezo a ver la perfección. Vi a un señor en la casa donde yo había vivido que hacía declaraciones de renta. Le dije, ¿usted qué estudió? Dijo, contaduría pública. Busqué qué significaba oficina del contador. Dijo, voy a estudiar contaduría. Me dijeron que la mejor universidad era X. Y fui y ya estaba cerrado. Y terminé, fue en la Javeriana. Cuando fui a contestar el examen, ¿sí? La persona que me hizo el examen, todo lo que contesté sé hoy en día que fue errado. Pero había otra persona que tenía exactamente mi mismo nombre, que venía de transferencia de otra universidad y a él no lo aceptaron y a mí sí. Y empecé en esa universidad. ¿Y yo qué terminé haciendo ahí? Yo estudié en la Javeriana. Y gracias a esa carrera, estando allá, conocí personas que influyeron en mi vida muy fuerte. Y de pronto conocí a alguien que me invitó a que yo estudiara locución, me hice locutor y después me invitaron a trabajar en ventas, terminé en ventas y empiezo a ver la sincronicidad. Y llegué un día cuando decían que yo dejara de ser locutor y que me convirtiera en vendedor y necesitaba carro y dice, necesita tener carro. Le dije, yo no tengo carro. Y alguien dijo, sí, él tiene carro. Y me dio un carro que se lo tenía que pagar mensualmente. Digo, pero ¿es esa persona al que me estaba dando carro? ¿Era mi amigo el que me estaba presentando? No,
esta es parte de lo que quiero que entiendan de la sincronicidad. Dios utiliza tus manos. Toda persona que llega a ti es Dios utilizándola para darte lo que tú estás queriendo crear. Y Dios te permite crear. No importa, no te va a decir eso no te conviene, no te conviene. Sea lo que sea que estás creando, te atrae a ti a través de personas para que te den. Entonces, cuando tú recibes del mundo, sabe que esa persona, o que fue grosera, o que fue amable, que fue cortés, que fue abundante, que fue escasa, que te engañó, que fue leal, que fue desleal, esa persona llegó a ti solicitada por ti, enviada por Dios, como esas manos de Dios, para cumplir tus propias creaciones. Y a eso le llamamos sincronicidad. Cuando tú estás ayudando a alguien, cuando tú estás aportando a alguien, tienes que olvidarte, si lo estás haciendo de tu alma, que es parte de tu ego. Son las manos de Dios a través tuyo haciendo que la otra persona continúe en su plan de vida. Yo leía en estos días y escuchaba el audiolibro del Alquimista de Paulo Coelho, y él dice que cuando estamos cumpliendo nuestro propósito de vida, el alma de la vida nos habla. Y entonces te vas a dar cuenta que cada persona con la cual tú te frecuencias, de alguna manera, es Dios hablándote, porque Dios es todo, es la conciencia de ser. Y a través de cada persona tú te frecuencias para escuchar las respuestas que tú has solicitado. Nadie llega a mí a no ser que yo lo llame, palabras bíblicas. Entonces ya dejamos de juzgar que esta persona me hizo daño, que esta persona me engañó, que esta persona me hizo feliz, que no. Las personas perfectas. Y cuando tú aprendes a vivir en el mundo de la sincronicidad, ya nada es al azar. Ya sabes que si alguien te está enviando un mensaje, hay algo ahí, hay algo para ti. Cuando tú piensas en alguien, hay algo para ti. Cuando conectas con alguien, hay algo para ti. Cuando alguien te engaña, hay algo. Cuando alguien es amoroso, hay algo. Y todas las personas en el momento perfecto llegan a cumplir esa misión de sincronicidad. Y empiezo a analizar mi vida. Y yo hice el primer congreso de calidad personal en Colombia. 70 días antes nadie se me había inscrito. Los costos, y conocí una persona que me conectó con alguien que tenía una empresa de cómputo que me compró la pauta y ¡pum! Así que debes aprender que la vida cambia en un segundo. Y cuando tú aprendes a fluir desde tu luz, puedes saber que nada es permanente, todo es transitorio. Y aún este momento va a acabar. Y entonces aprendes a vibrar en celebrar el momento. Y si estás pasando por un momento de mucha tristeza, va a pasar y va a llegar la alegría. Y si estás pasando por un momento de enfermedad, va a pasar y la salud se va a manifestar. Y si estás pasando por un momento de soledad, va a pasar y va a llegar mucha gente a tu lado. Y si estás pasando por un problema, por un momento de escasez, va a pasar. Pero tienes que aprender a confiar en ese domingo de resurrección, de no haciendo tu voluntad, sino confiando cómo Dios a través de infinitas posibilidades se va a manifestar para que tú seas tu mejor versión, para que todas las cosas en tu vida mejoren. Porque vas a empezar a sufrir y vas a empezar a botar energía cuando quieras hacer tu voluntad. Y tú y yo no controlamos nada. Ese Sabbat es el momento de confianza, es el momento de saber que Dios está a cargo y aprender a soltar, aprender a confiar. Y esa es la parte más importante de este proceso de sincronicidad. Porque ya empiezas a entender cómo se mueve la energía. Ya empiezas a entender que Dios te habla a través de cada persona. Ya empiezas a entender que todo puede cambiar en un segundo. En un segundo puedes conocer la persona, o si no, acuérdate, en un segundo conociste a la persona que después se convirtió en el papá o la mamá de tus hijos. En un segundo conociste a esa persona que se convirtió en la persona que más amaste o que más te dio amor. En un segundo conociste a esa persona que te engañó. En un segundo conociste a esa persona que te robó. En un segundo conociste a esa persona que te infectó. En un segundo esa persona murió. En un segundo esa persona nació. En un segundo la vida cambia en un segundo. Nuestra expectativa para ese segundo es un segundo de resurrección. Un segundo en la luz donde todo va a mejorar. Un segundo de confianza en Dios. Un segundo de bendecir absolutamente todo lo que llega a tu vida a través de sincronicidad. Yo he estado reflexionando sobre los momentos de mayor tristeza, los momentos donde boto más energía, los momentos donde hay tristeza en mi alma. Y no tiene que ver con lo que está pasando. Puedo decir honestamente que esa tristeza, ese desánimo,
esa falta de energía es por querer hacer las cosas a mi manera. Cuando he tenido suficiente evidencia de que cuando he confiado en Dios, al final, me guste o no me guste, todo lo que sucede es lo mejor. Y si tuviéramos esa conciencia, aprenderíamos a celebrar la vida. Me echaron del puesto, felicitaciones. Pero ¿cómo felicitaciones si me quedé sin trabajo? Felicitaciones, Dios está a cargo. No sabes si gracias a eso va a mejorar. Me acaban de sacar de mi casa donde estaba viviendo cómodo y me atrasé un mes y me echaron. ¿Ahora qué hago? Felicitaciones. No sabes si en la nueva casa vas a conocer a alguien que va a transformar tu vida.